Muy buenos días a todos. Hoy en esta plática de café del día 20 de octubre del año 2020, tengo mucho gusto en presentar a los doctores César Virgen, Roberto Rodríguez, Jorge Chuk y Rubén Álvarez, que abordaremos juntos el tema de tú, médico pediatra, ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Qué te gusta? Y bueno, pues no sé si alguno de ustedes quiera comentar que Roberto lo vamos a dejar al último, porque Roberto hace de todo. Yo creo que ahí, al menos a mí me aventaja por mucho. Pero Rubén, si quieres tú empezar, ¿tú qué haces en tus ratos libres? Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradezco la palabra. Eh, yo, Cuando son vacaciones o fin de semana, trato de salir con la familia, pero yo tengo mucha atracción hacia las zonas arqueológicas. Entonces, me gusta mucho aprender de las culturas. Y entonces, si no voy a un museo, voy a una zona arqueológica y me ha gustado mucho el estudio y la investigación por hobby de los mayas. Todo, su historia, sus glifos, todo me lo sé. Y eso me encanta. Oye, por cierto, sé que tienes ahí unas pláticas ya montadas de la cultura maya, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Eh, es que yo desde los 18 años fui muy, aquí en Tabasco dicen desinquieto, pero en realidad es inquieto. Yo fui muy inquieto tratando de investigar mucho sobre fenómenos parapsicológicos, simbología, y me metí mucho a lo que es de esos libros que no lee la mayoría de la gente, como son libros esotéricos, los gnósticos, los masones, los rosacruces, los teósofos. Desde los 18 puede tener toda la colección de los libros del maestro Samael Aun Weor, y de los cuales la mayoría los he leído, que son 111 libros más o menos, y los tengo físico. La cosa está que cuando veo que los mayas tienen los mismos símbolos que en otras culturas, entonces para mí eso fue asombroso, extraordinario. Y yo dije, ¿cómo pueden tener los mismos símbolos? Y de ahí entonces me encantó la cultura maya y yo tratando de buscar coincidencias. Y Oye, es tan bonito. y me parece que tienes incluso escrito algún libro por ahí de eso, ¿no? Tengo 5 libros sobre los mayas. Todo lo que es, uno le llamé el principio y el fin de los mayas. Se lo dedico a Yuri Valentinovich Norozov, quien fue un ruso que en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando entraron los rusos a Múnich o a Berlín, en la biblioteca de Berlín, él era un soldado ruso y se topó con el libro la historia de la conquista de Yucatán, que lo escribió el obispo Diego de Landa. Y entonces él se lo llevó, se lo embolsó en su bolsa y se lo llevó a Rusia. Pero además de ser soldado, era filólogo, estudiaba filología. Y entonces él tiene una frase: si esto fue hecho por una mente humana lo puede descifrar. Y entonces, con los glifos que tenía ahí, con las palabras que interpretó el obispo Diego de Landa, entonces con eso empezó a descifrar todas las figuritas y los jeroglíficos mayas. Oye, Entonces, sí, realmente, Yuri Valentinovich Norozov es el Champollion de los mayas, porque Champollion fue el que descifró los jeroglíficos egipcios con el Cleopatra, con la palabra Cleopatra, en esa piedra que está en el Museo Británico de Londres, donde tiene 3 idiomas, ¿verdad?
un escrito y ahí venía Cleopatra y fue como Champollion describió los jeroglíficos egipcios. Pues Norosov hizo lo mismo y en 1952, 7 años después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó, él en 2 hojas puso el postulado que ahora utilizan todos los arqueólogos para descifrar los jeroglíficos mayas y en la actualidad hay más de 3,000 jeroglíficos que ya se sabe su significado y lo que quiere decir. Oye, pues qué bárbaro, no Por cabe eso duda se lo que dediqué. aparte de que sea un gusto, un hobby, pues eres un experto, así es de que te vamos a comprometer Sí. para una de las pláticas, darte un horario específico para que nos hables de eso, porque Con es mucho muy gusto. amplio y tienes mucho conocimiento, te felicito. Muchas Jorge, gracias. ¿tú qué nos puedes comentar? Jorge. Hola, ¿qué tal? Es que estaba con el micrófono desactivado. No, bueno, pues muy interesante todo lo que comenta Rubén. Yo realmente en mis ratos libres, pues a mí lo que me gusta es tocar la guitarra. Eh, por un tiempo lo dejé, pero pues ahora ya otra vez lo he vuelto a agarrar. Soy lírico, o sea, no que tenga estudios sobre eso. Pero eso es algo que siempre me ha gustado mucho, la música. De hecho, en mis tiempos de joven, de la secundaria, la preparatoria, después cuando estuve, bueno, también estuve en Estados Unidos, hice high school, siempre estuve en un grupo musical de los de aquel tiempo, ¿verdad? Y pues tocaba la guitarra y también la batería. De hecho, aquí en mi casa pues tengo una batería y de vez en cuando pues ahí le doy unos guamazos, ¿no? Eso es algo que me gusta también bastante. Creo que si en un momento determinado pues no hubiera entrado a medicina, por decir, quizá me hubiera pues enfocado hacia la música. Es algo que disfruto. Y vaya, cualquier tipo de música, no una música en particular, cualquier tipo de música, excepto, por supuesto, pues rock pesado, bandas y todo ese tipo de cosas, no es muy de mi agrado. ¿Y cuál es tu Otra gusto? cosa, bueno, pues la lectura. ¿Cuál es la No música escuché. que más te gusta? Pues mira, la música clásica siempre será una de mis preferidas, pero también pues el pop, la música tranquilona, ¿verdad? Blues también es algo que disfruto bastante, así por hablar en términos generales. De la música, acá, por ejemplo, la música de los tríos es una música que también me gusta mucho y la disfruto también bastante. En el caso, y por estar aquí en Jalisco, música clásica del mariachi, la música del mariachi un rato, nada más. O sea, no pudiese yo estar mucho tiempo escuchar música de mariachi. Como que llega un momento en que como que se me hace muy monótona, el mismo sonsonete, el mismo, y también como que ahí no mucho, pero un rato sí. Pero, pero por ejemplo, música de tríos la puedo estar escuchando toda la noche y feliz de la vida. Oye, ¿nos Es en preparaste relación algo a eso. en la guitarra? ¿En lo qué? ¿Nos preparaste algo? ¿Ya tienes ahí la guitarra o algo? Ah, no preparé nada, pero ahí en su momento habrá quizá oportunidad. Y si no, bueno, pues ahí tengo la batería, ¿no? Pues ahí eso es nada más que sea. Es Bueno, más en ruido. otra ocasión lo de la batería. Gracias, Jorge. Sí, César, y nada tú, más. Perdón, y bueno, ya algo que también disfrutamos mucho, tanto mi esposa y yo, porque eso obviamente pues es en los tiempos libres, es viajar. Nos gusta viajar mucho. Generalmente, bueno, ahorita por todo esto que se ha presentado la pandemia, pues hemos parado todo eso, pero todos los años al menos, y tenemos haciéndolo desde hace mucho tiempo, vamos a un país que no conocemos.
Entonces eso, aparte de lo que uno aprende de la cultura de otros lugares y todo lo que uno ve, y tal como se dice, los viajes ilustran, ¿no? Entonces sí consideramos que ahí hemos aprendido también bastante, y eso es algo que de veras disfrutamos mucho. Y este año pues estamos aquí varados, ¿no? El próximo, pues quién sabe, también si se pudiese hacer algo, pero eso como que sí nos ha atorado bastante en cosas que nos gusta hacer y que dedicamos nuestro tiempo libre a hacer eso también. Muy bien, Jorge, muchas gracias por compartir. César, ¿tú qué nos quieres compartir? Pues yo oigo mucha música de todo tipo. Y al rato les voy a subir la canción que me van a tocar el día que me muera. Un largo y sinuoso camino de los Beatles. Ah, bueno, muy bien. No, ayer me la envió un amigo, un dermatólogo que fue mi compañero en la universidad, que está aquí, en Villahermosa también. Digo, esa es la que me tienen que tocar el día que yo me muera. Fue un largo y sinuoso camino. Pero no, mucha música, leo mucho, nada más que yo leo también cosas que muchos no leen y por eso me meto en la economía, me meto en otro tipo de cosas. Y pues nada, hacer ejercicio casi diariamente. Antes lo hacía mañana y noche, ahorita nada más en las mañanas. Y pues aquí en mi calle y en mi casa, porque no puedo ir al gimnasio, no puedo ir al parque, no puedo nada. Pues esto nos tiene, como dice Jorge, nos tiene encerrados a todos. Y pues sí me gustaba también viajar mucho, pero nada. Pero ahorita mi ocupación principal de tiempo completo la quisiera tener, pero con la pandemia ha sido malo, es ser abuelo. Esa es mi ocupación y es mi encanto ahorita, ser abuelo. Muy bien. Bueno, pues Roberto, ahora sí, por favor, pues dinos, ¿qué es tu gusto? ¿Qué nos puedes compartir? Ya estoy durmiendo, no me siento solo escuchando. Es un charrasquillo. Bueno, pues, como el título lo dice, ¿no? Tu médico pediatra, ¿qué haces en tus tiempos libres? Pues te decía yo ayer que para mí en este momento de la vida, pues todos son mis tiempos libres, porque si a los 68 años tú no puedes hacer lo que tú quieras, pues entonces qué problema, ¿no? Disfrutas la vida en todos sus momentos, desde que te despiertas de la cama y estás ahí en tu camita, dando de vueltas, esperando que la señora se despierte, que llegue la hora de despertarla y decirle, buenos días, mi amor, ¿dormiste bien? ¿Cómo estás? Ver el amanecer, estar calientito, tapadito con los cobertores. O sea, todos los momentos son momentos libres. La vida, como dice mucha gente, pues es para disfrutarla, para vivirla, para gozarla, y estar contento y estar feliz. Así es la vida, todos los momentos deben de ser así. Y entonces, bueno, pues yo preparé muchas cosas, ¿verdad? Pues a mí lo que me gusta, pues es gozar de la vida, vivir la vida de lo mejor posible, ¿sí? Y bueno, dice lo que escribí, que lo subí ahí al chat, dice, la vida son instantes de sensaciones, son momentos, verlos a ustedes, estar hablando, ver la pantalla, los colores de la pantalla, tantos y tantas sensaciones en este momento que uno siente de alegría, de contento, de felicidad. Vamos, es una cosa extraordinaria la vida en este momento. Y entonces dice, captadas por los sentidos. Pues los sentidos son los que nos van a dar esas sensaciones, esos instantes, que es el tiempo, pequeñas cosas. Pues es fabuloso, ¿no? Me gusta escribir mucho, me gusta estar escribiendo todo lo que, porque se le olvida a uno, ¿no? Ya esta frase que para mí probablemente sea una de las mejores cosas que he escrito, pues me llena de gozo, ¿no? Cómo llegué a esta conclusión, cómo pude escribirla. Pues me pongo a hacer ejercicio, igual que César, en las tardes, de 7 a 8 o de 6:30 a 7:30, o sea, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Estoy haciendo ejercicio. Y en ese momento que uno va caminando, porque pues ya no corre uno, ¿verdad? Estoy cojo y pues cojo, ya no puedo correr.
Y entonces, pero va uno pensando, la mente la tiene uno despierta y va uno pensando, y bueno, es otra cosa, ¿no? Que mi cabeza siempre está pensando, siempre, no para de pensar un montón de cosas, ¿no? Entonces, pienso. Y entonces decía yo, bueno, pues ¿qué es la vida, no? Pues precisamente eso, ¿no? Instantes de sensaciones captadas por los sentidos. Entonces, oye el canto de un pájaro, veo uno una flor ahí en el jardín de mi casa, un olor, el café cuando uno se despierta, ver el platillo del desayuno, o sea, los colores. Por ejemplo, hoy me comí unos huevos estrellados que a mí me encantan, con un poco de frijolitos y un queso doble crema. Entonces, pues se la pasa uno a todo dar, ¿no? Y dice, ¿qué es ser libre? Toda mi vida es tiempo libre. No hay otra manera de vivir la vida porque siempre hago lo que me gusta. Siempre. Libre, de lo que pusiste, que tiene la capacidad para escoger y dirigir su forma de actuar o de pensar. ¿Verdad? A estas alturas del partido, pues ya nadie te tiene que decir que ves para acá, que ves para allá, que es acá. Tú haces las cosas porque a ti te gusta el comer, el reír, el bailar con mi esposa, que nos encanta bailar, ir a las fiestas, hacer fiestas. No, hombre, yo he sido fiestero. Siempre, desde hace muchos años, hacíamos 3 fiestas, una para Roberto, mi hijo, una para Liliana y una para mí, unos pachangones de miedo. Entonces, la forma de actuar o de pensar, o sea, uno puede escoger qué hacer. Entonces, por lo que les digo que pues todo es tiempo libre, todo es tiempo libre, todo gózanos la vida. Dice que vive en libertad o no está preso o bajo dominio de otro. Eso es ser la libre. Y dice que tiene la libertad, es decir, aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones y posiciones externas. Entonces, pues eso es la vida, de todo. Para mí, venir a mi consultorio y estar aquí, lleguen pacientes o no lleguen pacientes, es fabuloso, ¿no? Escribir, ponerme a escribir en la computadora, pero no cosas de ciencia, sino de pensamientos, porque se olvida lo que uno va pensando, lo va uno olvidando. Entonces tiene uno que plasmarlo para poder que no se le olvide a uno, ¿eh? Porque tantas ideas que le vienen a la cabeza a uno, que uno quisiera tener una computadora ahí y poderlo grabar, pero no se puede, te van pensando muchas cosas. Y entonces, pues un día cualquiera, estoy acostadito en mi cama, me despierto, espero que mi esposa se despierte, le digo buenos días, mi amor, dormiste bien, descansaste, ya se levanta, me prepara el desayuno, yo mientras sigo en la cama pensando, y ya después me levanto, ya está listo el desayuno en la mesa, me tomo mi café, mi desayuno muy sabroso, porque mi esposa es una estupenda cocinera. Y ya después, pues ya me meto a la recámara otra vez, me echo mi baño, me perfumo, me pongo guapo, digo más de lo que ya estoy, y ya me vengo al consultorio. Yo a las 9, 5 para las 9, 9 y 5, ya estoy aquí en el consultorio. Prendo mi computadora entrando, prendo el clima y prendo mi computadora. Prendo el aire acondicionado, y entonces ahora sí. A ver, Roberto, permíteme tantito, porque ya nos dimos cuenta que eres una persona feliz, con mucha sensibilidad y una visión pues muy optimista de la vida, lo cual pues contagia. Quiero aprovechar, darle la bienvenida a la doctora y académica Patricia Ramírez. Si quieres encender tu video, Patricia. Doctor, ¿sí me escuchan? Sí. Es que me acabo de levantar, perdón. Estamos en confianza. Me ganó el sueño. No se pasa nada. Yo también me agarró recién haciendo ejercicios, ando hasta despeinado y todo aquí. Pero nada más déjenme lavo la cara. Bueno, según yo sé que Patricia le gusta cantar. Muy bien.
Y bueno, muchos de nosotros nos gustaría saber qué también cantan. ¿Qué es lo que te gusta cantar, Patricia? Pues me gusta mucho cantar con con norteños y música con mariachis. Eso, Me Y gusta ya hacer yoga, eso. nos me gusta preparaste bailar algo, zumba. ¿Mande? nos preparaste algo, ¿vas a cantar? No, no preparé. La verdad es que como estoy viendo ustedes, están bien, eh, pues tranquilos, igual que yo, pero pues ya estoy jubilada del seguro, del ISSSTE, y solamente formo ahora parte de los investigadores del Instituto de Pediatría. Y de alguna forma, pues ahora estoy confinada, pues ya tengo 60 años. Y entonces dije, el tiempo es mío, me voy a dedicar a escribir, a publicar, a escribir otros libros más que tengo ahí pendientes, y no nada más de medicina, sino qué pasa con la vida del médico, la mujer médico y la responsabilidad en la casa, y por qué no dejar atrás las alegrías y cómo enfrentar las tristezas. O sea, tengo bastante cosas que escribir, me encanta leer. Y ahora por el confinamiento, bueno, pues estamos encerraditos. Pero ojalá y Dios nos permita en años subsiguientes. Yo estoy habituada a festejar mi cumpleaños una semana. Y en esa semana, pues es mariachis, es norteños, son grupos que tocan de todo y vienen mis gentes, ¿no? Y a mí me encanta cantar y cantar y cantar. Y dicen mis hijas a sus esposos cuando eran sus novios, al principio te da pena ver que tu mamá pues no toma, ¿no? No, nada de alcohol, pero pues es feliz. Al principio te da pena, pero luego te acostumbras y pues ya cantas con ella, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que la vida es única, que la vida es un toro muy grande, muy bruto, pero hay que montarlo. Hay que saberlo montar y agarrarlo de los cuernos, y por más que te brinque, no te puede tirar. Oye, qué bien, Patricia, pues yo creo que coincidimos todos los pediatras que estamos ahorita aquí, pues en que hay que disfrutar de la vida. Finalmente venimos a esta vida a aprender y ser felices. Entonces, que es parte del aprendizaje. Y pues yo creo que si alguno de ustedes tiene algo preparado, Roberto, creo que tú tienes preparado ahí algo. Pues miren, esto lo escribí en el año 2020 eh, y, y entonces le puse feliz tiempo del año 2020. El tiempo pasa irremediablemente, no se detiene ante nada. Así pasa día tras día, mes tras mes, año tras año. Los que nos vamos quedando en el tiempo, pues somos nosotros. Para todo cumplimos una fecha. Cuando nos engendraron, cuando nacimos, cuando cumplimos años, cuando vamos avanzando en la escuela, y siempre cumplimos un evento en el tiempo de nuestra vida. Ahora se termina el año 2019 y el tiempo avanza avasalladoramente para iniciar el 2020. ¿Qué eventos importantes en el tiempo futuro nos espera? Pues no lo sabemos, y si lo hubiéramos sabido, mejor nos hubiéramos muerto. Solo estamos seguros que mientras estemos vivos, seguiremos disfrutando del tiempo de todos los que nos rodean, de la familia, de los amigos, de los que nos dan su tiempo en el trabajo y el tiempo que nos prestan los que nos sirven. El tiempo se termina para cada uno de nosotros cuando nos morimos, pero mientras eso pasa, a disfrutar del tiempo que se termine el 2019 y que empiece el 2020 para seguir disfrutando del tiempo de la vida. Lo demás, pues es lo de menos. Roberto, gracias por compartir. Pues está
muy reflexivo, muy inspirador. Y Oye, Roberto, ¿qué al haces? rato contigo porque creo que también vas a cantar. Oye, Roberto, Pero, escribir a fin de este año que ha estado para llorar. Sí, quién hubiera pensado en eso, verdad? ¿Quién hubiera Sí, pensado sí. lo terrible, lo espantoso, lo horrible de lo que está pasando en el mundo? Verdaderamente. Alguien me envió ayer un meme que decía, en este 2020 nada más hay dos caminos, ya se los voy a subir. Y está así las flechas, al hospital o al panteón. ¿Cuál prefieres? Pero así está el 2020. Sí, 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 terrible. Y Bueno, ay, ya me lavé la cara. Perdón, ¿eh? perfecto. Pues, aparécete, Patricia. Ay, sí, es que la cámara. No, siempre se me olvida este. Ahí va. Ya me lavé la cara. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Vas a ver, Jorge. Bien, pues ha sido todo muy interesante lo que han comentado también los compañeros y sí, o sea, muy inspirador. Pero aquí la cuestión es, ahora, ¿tú a qué dedicas tu tiempo libre? Porque pues hemos expuesto nosotros, pero tú no has dicho nada todavía. Ahora dinos tú qué es lo que piensas en relación a Se todo lo esto. dedica a Médicos Unidos ahora. Ahora me estás presionando un poco a mí. Bueno, yo creo que todos hemos cambiado a través de nuestra vida, ¿no? Yo, si me recuerdo cuando era niño, pues no paraba todo el día, seguramente tenía déficit de atención e hiperactividad, hacía de todo. Y yo era bueno para todo, o sea, decía fútbol, béisbol, escuela, etcétera, para todo era bueno. Bueno, eso dice mi mamá, claro. Y conforme vas creciendo te vas apasionando, porque yo creo que parte del gusto es que te nazca la pasión, ¿no? Que tú digas, no, pues a mí me apasiona esto y actúas en consecuencia. Entonces siempre en mi vida fui muy apasionado. Fui torero, fui jugador de fútbol profesional, toqué en una banda de rock cuando estuve en la secundaria. Por ahí en la Universidad de México, en mi generación, había un evento que le llamaban el Juglar Universitario. Hice una poesía que se dice hasta la fecha. Hice una canción también, que estuve yo enamorado en aquel momento, hice una canción. En fin, yo creo que esa inspiración, pues el resultado, como he escuchado de todos ustedes, es nada más la sensibilidad que tenemos dentro todos los médicos. Seguramente todas las personas. La única diferencia es que siendo médico, tú tienes que abusar tus sentidos para hacer diagnósticos clínicos. O sea, tienes que ver lo que otros no ven, tienes que oír lo que otros no oyen, tienes que tocar lo que otros no se dan cuenta, no lo pueden palpar. Entonces, el agudizar tus sentidos, pues necesitas de una gran sensibilidad. Y si aparte tuviste un Apgar arriba de 8, bueno, pues también te alcanza para leer y hacer otras cosas. Y todo, Pero todavía no se valoraba entonces el Apgar, ¿no es cierto, doctor? En el tiempo a mí no me tocó valoración de Apgar, pero no me debe de haber ido tan mal, ¿eh? Porque además también tuve seno materno nada más 4 años. Entonces, yo creo que eso, pues coincido totalmente en ustedes. Yo admiro a Rubén con esa capacidad, esa pasión, que la transmite además y la hace objetiva escribiendo libros. Yo admiro a César, que todos los días tiene la capacidad para estarnos inundando de información científica y tener un juicio muy crítico, pues es una pasión. Yo veo de Jorge las actividades que hace, además de ser un excelente abuelo, que ya por ahí me estuvieron chismorreando de eso, pues es una pasión. Y de Roberto, que lo conozco de hace muchos años, y lo recuerdo como residente, no sé si me permitas decir cómo te decía, Roberto. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo le decía potro salvaje.
porque apenas llegaba yo al hospital, ya me estaba esperando en el checador, de que teníamos un paciente grave, que teníamos que hacer una serie de cosas. Le decía, espérate, cálmate, me parece que tengo que montar y domar a un potro salvaje. Déjame enterar primero. Entonces, esa pasión, ese entusiasmo, pues que todos tenemos, pues cada quien ha hecho en su vida algunos de los eventos que recordamos, pero no es no más que la manera de cómo hemos vivido en base a lo que tenemos dentro, finalmente, nuestro espíritu. Entonces, sí, Rubén, adelante. Pues agregar, hoy es día del pediatra y felicidades a todos los que son pediatras, ¿verdad? Y también comentarte que yo tengo un toque de coleccionar cosas. Y, por ejemplo, tengo muchos tambores y flautas de diferentes lugares que yo he ido coleccionando como que fuera una atracción. Y aparte de eso, pues a veces también curiosidades de artesanías. Y entonces he ido así una vitrina llena de cositas así curiosas que me llaman la atención o para mí me dan un sentido o algo. Entonces las vitrinas que regularmente están llenas de vasos o de platería o de cubiertos finos, mis vitrinas están llenas de piedras, están llenas de artesanías bonitas. Tengo una obsesión así por coleccionar. Tengo más de 100 tambores y flautas. Oye, no lo digas muy en voz alta porque Podemos hacer una tamboriza. Qué padre. Fíjense que hay una yoga con tambores que es relajante y para bajar el estrés. Pones los tambores y en, en el piso de madera pegas, y disfrutas ese tono de los tambores y disfrutas pegando la madera y al rato andas bien contenta porque sacaste todo el estrés. Oye, pero te voy a decir una cosa, Patricia, eso tiene un fondo científico muy serio. Esa música repetitiva y todo, en realidad son mantras, son longitudes de onda que tienen un efecto orgánico. Okay. O sea, ahí lo ves. En realidad, nosotros en el diario vivir estamos con ondas beta en el electroencefalograma. Y la tamboreada o la música calmante tiene a producir ondas alfa, que son unas ondas más uniformes y es una forma de entrar a una forma de sueño. Y recordemos pues que el sueño profundo son ondas delta o teta. Entonces, la constante repetición de un sonido monótono puede ser la caída del agua, o puede ser un tambor o la flauta, que sea monótono, te va a producir ondas alfa. Y entonces eso te está dando un estado de ensueño, un estado especial de la mente. Otra de las cosas es que desde la más remota antigüedad, los seres humanos, las civilizaciones, han querido tener siempre un contacto con los dioses. Y entonces, por medio de diferentes formas, algunas naturales y otras artificiales, han querido entrar en contacto con los dioses para tener estados alterados de conciencia, tanto de los sacerdotes, que se llaman así oficiales, y de los chamanes, que al fin de cuentas vienen a ser más o menos lo mismo, que no son tan oficiales, pero al fin de cuentas lo que trataban es de tener esa comunicación con seres de otra dimensión, que podríamos llamarles con dioses. Y entonces la música tradicional, la cultura, los tambores, las flautas, tienen ese efecto en la mente, producir un estado de ensueño, un estado de recepción. Ese es mi comentario.
Muy bien. Permíteme darle la bienvenida a Mari Carmen Osejo, si quiere. También Ulises Gómez ya llegó. Su cámara. Y Ulises también, que Ulises es súper bohemio, ¿eh? Mis respetos para Ulises, porque es bueno tocando la guitarra, ya veo que la tiene ahí. Ulises, pues preséntate, adelante. Prende el micrófono. Buenos días a todos, mil disculpas porque tenía algún compromisillo por ahí. César, qué gusto, buen día. Buenos días. Buen día a todos. Y estaba escuchando a Rubén con todo lo que comenta y la verdad que creo que de médicos, poetas y locos todos tenemos un poquito. Y la verdad que, bueno, yo hago música todos los días. Tienes razón. Mi trabajo en la mañana es parte de tirar el estrés. Bueno, me dedico un poquito a hacer música. Yo creo que ustedes van a ver como unos 40 videos en la red. Me daría mucho gusto que los vean y que los compartan. Ahora nos dedicamos a hacer música cristiana, pero en estos meses, en estos 2 años que estoy aquí en San Luis, que nació mi nieto, pues es bien difícil hacer música infantil. Pero pues una vez que tienes la inspiración de alguien, pues surge la inspiración. Voy por mi 5º disco de música infantil y creo que los vamos a subir algunos a la página de la academia. Necesito que alguien me ayude a hacer algunos videos. No tengo yo habilidad en eso. Pero hoy quiero recordar a los pediatras con la primera canción infantil que hice cuando mi hijo tenía 2 años. Ahora él es ginecólogo, hizo materno infantil, hizo materno fetal y vive en México. Pero esta canción la hice para él en mi época de residente. Quiero compartirla con ustedes. No la tengo ensayada y se me vino a la mente por lo que dice Rubén. En nuestra época de residente siempre, yo creo que nuestro trabajo diario es para que nuestros hijos tengan un futuro. Yo me casé de residente en el R2 y cuando mi hijito pues me iba a las guardias, me decía mi esposa cuando llegaba al otro día temprano de la guardia, me decía, oye, es que te llora en la noche, te busca. Y entonces le hice esta canción pensando en algunos detalles que él hacía en esa tierna infancia de los 2 años. A ver qué les parece. Muy bien. Anda, pequeño Superman, cuéntame cómo te ha ido. Dime, porque sin que te viera en esa fiesta te comías el pastel. Anda, lléname la vida, pequeño Superman, de deseos de triunfar. Deja decirte mi secreto, que es tu sonrisa, mi paz interior. Anda, pequeño Superman, cuéntame cómo te ha ido. Dime, porque dice mamá que por las noches me llamas llorando. Anda, lléname la vida, pequeño Superman, de deseos de triunfar. Deja decirte mi secreto, que es tu sonrisa, mi paz interior. Que es tu sonrisa, mi paz interior.
Siendo esposa, buenos días. Felicidades. Oye, ya estoy viendo lo de Médicos Unidos, vamos a tener que hacer un equivalente de Loti, nada más que le vamos a llamar Viejoti. Entonces, un evento. Hay mucho talento, ¿verdad? Te felicito, Ulises. Roberto, André, no te me quedes atrás. Dale la bienvenida a Carmen Osejo. También en Minatitlán se canta. Oye, Eduardo, dale la bienvenida a Mari Carmen Osejo, que la veo conectada. Ah, perdón, Mari Carmen. Sí, buenos días. No. Bueno, Mari Carmen, te pido que enciendas tu video y ahorita que termine Roberto, si quieres compartirnos algo. Adelante, Roberto. bueno, esta es una canción de Roberto Carlos que se llama Yo te recuerdo. Ya por ahí te mandé una de mis últimas composiciones de música, de amor, pero bueno, esta es de Roberto Carlos. A ver si les gusta. A ver, ya se apagó esta cosa. Ahí va. Para ustedes, con mucho amor, con mucho gusto, con mucho cariño, yo te recuerdo cuando ha pasado algunos años. Ay, 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 yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño. Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece, cuando mi estrella está sonriente o se entristece, en cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé. A puro dolor desde Minatitlán, Veracruz, para todos ustedes, con mucho cariño y con mucho amor. Yo desde chamaco tocaba la mandolina en la rondalla de mi escuela. Después mi papá me compró una guitarra Tres Pinos y aprendí desde muy joven, 14 años probablemente, a tocar la guitarra, y íbamos a dar serenatas a las novias, a las madres, a las hermanas. Nos la pasábamos a todo dar tocando la guitarra. No la toco actualmente porque pues ya saben ustedes que todas las actividades diarias pues no le permiten a uno eso. Pero bueno, ya tendré tiempo cuando me jubile, y si no lo haré allá en el infierno. ¿No es cierto? Yo te recuerdo en cada día que me amanece, cuando mi estrella está sonriente o se entristece, en cada pájaro que vuela, en cada tarde que
reposa al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Ay, ay, ay. ¿Qué diría yo? ¡Ay, dolor! Me volviste a dar. Hombre, Bravo, felicidades. bravo, muy Ya me bien. pusiste románticos. Quiero darle la bienvenida a Mari Carmen Osejo. Mari Carmen, ¿quieres encender tu audio y tu video? Muy bien, Roberto. Ya, buen día, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Les estaba yo poniendo en el chat voy a encenderle el video. Acá estoy. Buenos días a todos. Ya me quité el cubrebocas, doctor, ya no traigo cubrebocas. Muy bien. Bienvenida, maestra. Muy bien. Gracias. A ver, Ulises, adelante. Quiero compartir con ustedes, ya que estamos encarrerados en esto del romanticismo, un disco que presentamos el año pasado en Oaxaca, en la Preguelaguetza. Lamentablemente este año no fue posible. Este es el primer disco de boleros que hice y creo que puede ser un camino también dentro de la música para mí. Quiero compartir esta hermosa canción, bueno, no porque yo la haya hecho, sino le pusieron, el trío es un grupo nuevo, es la primera vez que graban en Oaxaca. Se llama Príncipes de Antequera, ellos son de Sachila, el lugar donde yo nací, para conocimiento de muchos de ustedes, porque en la historia no mencionan mucho Sachila. Sachila fue la cuna del Imperio Zapoteca, en ese lugar vivió Cosijoesa y Donají. Es tan importante Donají que el escudo principal de Oaxaca, justamente en el escudo aparece Donají con un lirio. Fue una historia trágica, tratando de conjuntar a los zapotecas con los mixtecas. Pero bueno, es esa historia. Quiero que escuchen esta canción. La verdad, la compuse en 1983, en esa época en donde andas enamorado, en donde vives con las hormonas hermosas de la felicidad al tope. Escúchenla, por favor. Está en la red, pero voy a intentar declamarle un poquito al inicio. Si pensaste que te había olvidado, no lo creas. Vives en mí porque eres ese primer amor, ese amor adolescente que no murió, que se quedó aquí en mi corazón por siempre. Por eso regreso a esas calles, a esos lugares que fueron testigos de este amor, y hoy te digo, no me olvides, como yo no me olvidaré de ti jamás. Acompáñame a recorrer recuerdos, acompáñame, que ya quiero tenerlos en estremecer, volver a vivirlos, volver a tenerlos otra vez. Acompáñame, no niegues lo que quiero, acompáñame. Era todo en mi vida, no lo puedo negar. Es un sueño furtivo que no pude alcanzar. Acompáñame, como agua entre las manos, la perdí, se fue. Quisiera ya tenerla, pues debes saber que no he encontrado a nadie como aquel amor, como aquel amor. Te tomé de la mano y caminamos por esa calle llena de lo nuestro. Abracé tu cuerpo y me aferré a él como una última esperanza. Tú me decías que te marchabas y que nunca más volverías aquí.
Y hoy aquí, después de tantos años, te recuerdo, porque nunca te olvidé. Por eso hoy, acompáñame a recordarla. Acompáñame, no niegues lo que quiero, acompáñame. Era todo en mi vida, no lo puedo negar. Es un sueño furtivo que no pude alcanzar. Acompáñame, vivamos esta historia. Acompáñame, como agua entre las manos, la perdí, se fue. Hoy tengo soledades por llenar. Acompáñame, acompáñame. Vivamos esta historia. Acompáñame. Como agua entre las manos, la perdí, se fue. Hoy tengo soledades por llenar. Acompáñame a decir adiós. Acompáñame esta historia. Acompáñame. Como agua entre las manos, la perdí, se fue. Hoy tengo soledades por llenar. Acompáñame, acompáñame. Vivamos esta historia. Acompáñame. Como agua entre las manos, la perdí, se fue. Hoy tengo soledades por llenar. Acompáñame a decir adiós. Acompáñame. Muy bien, Ulises. Felicidades. Bien. Hombre, excelente. Todavía tenemos algo de tiempo. No sé si Patricia, Jorge, César, Roberto, Rubén quieran compartirnos algo. Bueno, pues esta reunión ha sido por demás interesante. Vemos cómo pues cada uno, al menos ahorita aquí los participantes, pues tiene sus propios talentos, ¿verdad? Cosas que desconocemos y que pocas veces dentro del gremio médico nos damos cuenta. Sí tenemos y conocemos gente muy connotada dentro del ámbito, en este caso dentro del ámbito pediátrico. Algunos han sido nuestros maestros, otros han sido nuestros alumnos y así sucesivamente, con una cadenita que se va dando con el paso del tiempo. Pero el conocer cada uno de estos talentos así que tiene o que tendríamos cada uno de nosotros, pues es por demás interesante. Cosas que pocas veces se comentan, pocas veces se ven, y creo yo que esto ha sido un gran acierto por tu parte, Lalo, de que abras un espacio de estas características, ¿no? El saber que aquí tenemos gente, al menos en los que estamos ahorita, como Ulises, que compone, le gusta todo eso, pues eso es algo muy, muy notable, muy redituable también a la vez, porque eso hace también que descanse, ¿no? Que descanse el alma, que descanse el cuerpo. Y así puedo decir algo de cada uno de nosotros. En el caso también de César, bueno, pues sabemos todo, es súper activo, hace una serie de actividades también que a veces
no sabíamos. Yo conozco un poco más de César porque colaboramos juntos en el libro que hice de bioética en pediatría. Él me escribió ahí un capítulo. También con Roberto, bueno, pues pues listo para lanzarse. Lástima que ya no está el Oti, porque si no, yo te propondría ahí para que con tu voz y como te expresas, ¿verdad? Dentro de la cantada, pues siempre también es muy redituable. De Rubén, bueno, pues también. Yo a Rubén realmente lo vine conociendo en la medida en que empezamos a participar en estos chats. Y no, pues realmente es sorprendente la preparación, capacidad, entusiasmo que tienes para investigar, ¿verdad? Otro tipo de cosas, en este caso la cultura maya. O sea, Patricia apenas la estoy conociendo ahora en esta ocasión, ya la había visto más o menos ahí en el chat, pero también eso que menciona ella de que pues el tiempo ahora que se tiene, porque estamos jubilados. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí estamos jubilados. Sí, efectivamente, ya tenemos más tiempo y lo más importante es que nosotros dispensamos de nuestro propio tiempo, o sea, lo utilizamos a como lo queramos utilizar. Y Mari Carmen, bueno, pues a Mari Carmen yo no la conocía, pero seguramente en la medida en que va a ir pasando el tiempo, pues también vamos a ir conociendo mucho de sus actividades a las que se dedica ahora en la actualidad y particularmente en el tiempo libre. Quizá lo que pudiésemos saber de cada uno de nosotros, pues lo sabemos si buscamos en internet publicaciones que hemos hecho, ese tipo de situaciones que de una u otra forma salen o se nos menciona en alguna presentación como de donde sacan la información, ¿verdad? Y nos citan, pero el saber esa otra parte que es poco conocida de cada uno de nosotros, creo en lo personal que es por demás interesante. Felicidades, Lalo, y qué bueno que se te ocurrió esta idea. Y a mí se me hace que ha sido altamente productiva y muy benéfica, ¿verdad? Porque ahora pues ya nos conocemos un poquito más. Gracias por tu comentario, Jorge. Fíjate que una de las cosas por las que surgió Médico Sobresaliente, que lo comentamos algunos de los que estamos aquí, es porque no solamente la gente ve al médico como un profesional especial, olvidándose en ocasiones que también es una persona, o sea, que también siente, tiene problemas, tiene conflictos, ha tenido que superarse, ha tenido que rebasar conflictos, problemas, obstáculos, etcétera. Entonces, es una manera de identificarnos, porque yo estoy viendo en todos nosotros pues, que la gente, los médicos tenemos mucha sensibilidad. Y qué bueno, porque para ser buen médico hay que sentir y hay que ponerse en el lugar de otra persona y tratar de ayudarle, que es la actitud de servicio. Pero yo quiero agradecerles porque realmente Médicos Unidos somos todos. Y esta oportunidad, como les decía, de Médicos Sobresalientes es conocer a la persona que la conocemos como profesional, pero no es solamente eso, es mucho más todavía que el profesional. Y entonces, esta es una muestra de que todos nosotros tenemos una vida que coincidimos en muchas cosas, en la buena intención, la buena fe, los sentimientos, los gustos, el gusto por la música, por la lectura, etcétera. Pero finalmente este gremio está hecho de personas y todas las personas somos valiosos porque somos piezas únicas, o sea, no somos iguales a otros a pesar de que tengamos la misma profesión. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario final. Adelante, Ulises. No sé si tuviésemos tiempo de 5 minutos que cantásemos juntos. No sé cómo veas, Roberto. Tienes por ahí ¿Qué será de ti? O Jesús Cristo, La montaña. Veo que te gusta mucho de Mari McCluskey y Roberto y Erasmo Carlos, que son los autores de las canciones la canción que cantas. El himno a la alegría. Himno a la alegría, bueno, pero la sabemos todos. Sí,
Es lo más fácil. Lo buscamos. Karaoke, ¿no? Porque si no... Karaoke, a ver, ¿la tienes ahí? Ulises, Sí, sí lo tengo, creo que sí. Ulises, Sí. no había pensado en la tequilera. Es que el día está bien tequilero. Cada cabeza es un mundo. Bien. ¿Cómo que voy convexo? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Es la canción con la que siempre inicia Roberto sus conciertos. Hace un par de años estuvo en León, tuve la oportunidad de estar ahí. Sí. Realmente es único de la canción, es toda una historia formidable. Nos llevaríamos 2 horas de hablar aquí de Roberto Carlos. ¿Por qué no pones qué será de ti? Yo te acompaño. ¿Cómo ves? Desde aquí. La estoy buscando. ¿Qué será de ti? La estoy buscando. ¿En karaoke o con letra? Con letra puede ser. En karaoke. Ahí va. Listo. Órale. ¿Le cantamos todos? Sí. ¿Qué será de ti? ¡Ay! Con karaoke. Hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. Voy a poner el karaoke un poquito ¿Qué más. será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más o más de ti. Esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer. O te la acompaño con la guitarra, Roberto. Como veas. Te necesito para estar feliz. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Nos separa. Yo quiero amanecer contigo, Nos amor. está dejando atrás. Necesito para Yo estar necesito feliz. saber Ven, qué será de ti. el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber ¿Qué será? qué será de ti. Debí de ¿Qué será de ti? ¡Ay, dolor! Muy bueno. ¡Bravo! Hace falta ¡Bravo! unos chupes para Llevamos afinar una las hora, bolas. pero lo vamos a repetir, si les parece, con algún orden ahí, una logística especial. Yo les quiero agradecer a todos ustedes su tiempo, la intención, el que nos hayan compartido lo que son, lo que les importa, lo que les gusta. Y bueno, todo esto nos enriquece a todos y es una muestra de solidaridad. Quiero invitarlos para el próximo jueves, va a haber plática de café, voy a dar una introducción de la salud pública y me gustaría que opinaran. Tenemos el viernes la ceremonia o festejo del Día del Médico. Ojalá nos puedan acompañar y sus comentarios van a ser muy interesantes seguramente. Todo esto queda grabado en la memoria para el que nos quiera ver. Un abrazo a todos. Sí, adelante, Ulises. No sé si ese día nos puedas permitir una o dos intervenciones musicales, una de Roberto y una mía. No sé cómo ves. Dentro del programa del Día del Médico, ¿nos pudieses permitir? Mira, estamos en el horario exacto, Ulises. Bueno. Llevamos un buen de tiempo, pero lo que puedo hacer es
programar una en la que se haga un evento, no sé, ustedes sugiéranme en el chat y lo hacemos con todo gusto. Un viejoti. En lugar de festival, un viejoti. Muy bien, perfecto, Rubén. Tomado. Muy buenos días a todos. Que Dios les Hasta luego. bendiga. Hasta luego. Nos vemos. Bye.